raza? Bienvenidos al sexto episodio de su programa Hablando Realidades con el compa Zigzags. ¿Quieres Zigzags? Yo soy Zigzags. Saludos. El tema del día de hoy es derribando gigantes. ¿Alguna vez has tenido un gigante el cual tú has tenido que derribar para poder llegar hacia donde tú querías llegar o poder alcanzar la meta que tú querías alcanzar? Si es así, te lograrás identificar con el personaje de esa historia. ¿Recuerdan a David? El personaje, el muchacho del segundo episodio de Hablando Realidades, el cual fue titulado No te vayas con la finta o no subestimes a las personas por sus apariencias. Si recuerdan a David, David está de regreso con venganza en este episodio de Hablando Realidades. David en este episodio hizo algo sobrenatural, algo pasado de lanza, y la neta quería compartirlo con ustedes. Como les digo, si alguna vez han tenido un gigante el cual han tenido que derribar, se lograrán identificar con David porque David también tuvo que derribar un gigante el cual todo el mundo le tenía miedo, pero David no se rajó y enfrentó a ese gigante. Y acompáñenme a leer esa historia para que vean lo que pasó. Chequen esto. Había un enorme gigante que estaba desafiando el pueblo de Israel, y este gigante medía alrededor de 3 metros. Y este gigante quería matar a todos los israelitas y dominarlos a todos. Era parte de la tribu de los filisteos, estaban en contra de los israelitas. ¿Recuerdan que David era israelita? Ok, vamos a iniciar esta historia. Ese gigante se llamaba Goliat. Ahí va. Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl reuniendo a las tropas. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl era el rey anteriormente, antes de que David fuera ungido como el siguiente rey de Israel. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, un campeón filisteo, el más chaca de ellos, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Su armadura estaba bien pesada. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de israelita, o sea, riéndose de ellos, burlándose. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. Pero ustedes, imagínense hacer una voz acá chaca de gigante. Dice, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Aquí es donde entra David. Isaí envía a David al campamento de Saúl. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simeá, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos, era el más chiquillo, el que subestimaron todo el mundo. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. ¿Recuerdan que David era pastor? Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano la mañana siguiente, David dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia la fila para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados.
¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Iban a pagar el IVA. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibiría el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? Eso dijo David. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Típico, ¿no? El hermano mayor subestimando al hermano menor. Chequen lo que le dice. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Rechazando y haciendo un lado al hermanito chiquito. Entonces, ¿qué hice ahora?, dijo David. Contestó David: solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. David mata a Goliat. Así es el inicio del capítulo. Se va directamente al grano, anda con rodeo la Biblia. No se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo, a garrotazos, a golpes con palos, a palazos. Lo he hecho con los leones y con osos, y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me ha rescatado de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo, le dijo Saúl. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No era guerrero, pues era pastor. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con una vara de pastor y una honda era como la versión antigua de una resortera, nomás que era como un trapo que le ponías la piedra en el puro centro, así le dabas vuelta y luego le soltabas el predadón a quien sea que se lo querías tirar. Dice: luego, armado únicamente con una vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con un escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. O sea, el Goliat está viendo a David subestimándolo. Este mocoso, mandaron a este tonto enano a pelear conmigo. ¡Qué ofensa! Cheque lo que dijo. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Con voz de Goliat. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tus carnes a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes a mí contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregaré a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en el bolso del pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó, o sea, se le encarnó, se le metió en la frente. Ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque
porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¡Qué pasado de lanza! De 0 a 100 en caliente, de 0 a 100 en caliente. ¿Se checan? ¿Qué tanta fe tenía David en Dios que no le importó qué tan grande era, qué tan poderoso se miraba el gigante que estaba delante de él? Quizás Goliat tenía el título del campeón de los filisteos. Él tenía el título. Pero ¿saben lo que tenía David? Que no tenía Goliat. David tenía un testimonio, tenía una historia que lo respaldaba y tenía un Dios todopoderoso que estaba con él. ¿Recuerdan cuando lo ungieron? Y al final de la historia decía que desde ese día el Espíritu de Dios estaba con David. Pues el Espíritu de Dios estaba con David en esta pelea contra el gigante. Y me llama tanto la atención que todos los israelitas creían en el mismo Dios, pero el único que tuvo la fe suficiente, una fe loca, una fe que era suficientemente poderosa y fuerte como para enfrentarse a un gigante al cual todo el mundo le tenía miedo. Solamente David tuvo ese tipo de fe para enfrentarse a un gigante sin tenerle miedo. Porque David sabía 100% que mayor era aquel que estaba con él, más grande era y más poderoso era aquel que estaba con él, que aquel que lo retaba, que aquel que lo estaba enfrentando, que aquel que hablaba mal del pueblo de Israel. Y me encanta cómo le contesta David a Goliat. Le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre del Señor de los ejércitos, el nombre más poderoso de todos, Jehová de los ejércitos. Y no se rajó ante la adversidad, no se rajó ante el gigante. Y mi pregunta para ustedes: ¿cuál será el gigante que ustedes están confrontando el día de hoy en sus vidas? Quizás sea miedo a, no sé, quizás sea miedo hacia un bully, una persona que los ataca, los trata rudamente, los rechaza, habla mal de ustedes y tienes miedo a confrontarlo. ¿Qué será? Quizás sea el miedo a, si eres un poco mayor, el miedo a una entrevista de trabajo, el miedo al rechazo, quizás sea el miedo a decirle a una chica que te gusta o un chico que te gusta. ¿Cuál es ese gigante que te está atacando el día de hoy, el cual tú tienes que vencer para poder llegar hacia donde tú quieres llegar, para poder alcanzar la meta que tú quieres alcanzar? ¿Cuál es aquel gigante que te está aterrorizando? Y muchas veces es fácil que te dé miedo cuando no tienes a Dios de tu parte, cuando no tienes al Señor Jehová de los ejércitos de tu parte. David estaba 100% consciente de quién él era y también tenía el testimonio de que Dios Todopoderoso lo había librado de las garras del león, de las garras del oso. Tenía el testimonio de que, ¿sabes qué? Si Dios me pudo librar del león y me pudo librar del oso para poder proteger a mis ovejas, Dios también me puede librar de ese gigante que me está amenazando, ese gigante que está amenazando al pueblo de Israel. David tenía bien clara su identidad, porque su identidad se la dio Dios. Dios estaba con David y David sabía que sin importar quién estaba en su contra, mayor era el que estaba con él que aquel que estaba en contra de él. Y por lo tanto, ningún gigante que quiso atacarlo, ninguna adversidad, ninguna tribulación, ninguna dificultad que quiso atacar a David hizo que se asustara o que se hiciera para atrás. David enfrentaba a los gigantes y los derribó en nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo más chilo es que lo hizo con una honda y una piedra. Es lo único, y un palo, el único que traía. El otro vato estaba armado hasta los dientes y David con una piedra y una resortera antigua mató al gigante. ¿Cuál es ese gigante que te está atacando a ti el día de hoy? ¿Miedo a lo que puede venir en el futuro? Quizás sea un trabajo nuevo, quizás sea ir a la escuela, quizás sea lo que los demás dicen de ti, quizás sea, no sé, cuál sea ese gigante al cual tú tengas que enfrentar el día de hoy y tienes miedo, porque quizás no tienes bien definida tu identidad, porque quizás no sabes que Dios está de tu parte, que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios puede transformar tu vida y que Dios puede estar de tu lado y fortalecerte. Algo que David tenía muy claro era que mayor era el que estaba en él que aquel que estaba en contra de él, pero también sabía que esa batalla no era de él, sino era de Dios. Él mismo dijo:
esta batalla es de Jehová de los ejércitos, esta batalla es de Dios, no es mía. Yo no la voy a ganar, la va a ganar Dios a través de mí. O sea, el filisteo se enorgullecía, se presumía que él era el más poderoso, el más fuerte, y le encantaba subestimar a sus oponentes. Era el orgullo, el ego que él tenía. Pero la Biblia dice que todo aquel que se exalta será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado. Y todo aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. David se humilló y le dijo al gigante: hey, sí, tú puedes venir a mí todo armado, contra mí, todo armado, con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios pudo hacer un milagro a través de la mano de David, de un muchacho al cual todo el mundo subestimó. No dejes que nadie te subestime por tu edad, que nadie te subestime por tu edad, que nadie te subestime por tu tamaño. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La Biblia dice que todo aquello que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. David estaba consciente de todo eso. Y sin importar cuál era el gigante que estaba delante de él, él pudo derribar a ese gigante. De la misma manera que tú puedes derribar al gigante que está delante de ti, sin importar cuál sea, sin importar qué tanto miedo te dé. Dios, si está de tu parte, Dios puede ayudarte a derribar cualquier gigante que esté delante de ti. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, perdón. Y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si alguno de ustedes jamás ha aceptado a Cristo en su corazón, le recomiendo que acepte a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, recibes al Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que estuvo con David cuando derrotó al gigante, tú lo puedes aceptar el día de hoy. Y ese Espíritu de Dios es el que te puede fortalecer para confrontar y derribar a todos los gigantes que están delante de ti. Ya sea cual sea el gigante que sea, Dios puede ayudarte a derribarlo. No tengas miedo, porque mayor es el que está en ti que aquel que está en contra tuya, que aquel que está en el mundo. Dios les bendiga, mis queridos amigos, y espero que nos chequemos en el siguiente episodio de su programa Hablando Realidades con el compa Zigzags. ¿Quieres Zigzags? Yo soy Zigzags. Ahora nos chequemos al rato. Cuídense, Dios les bendiga. Al rato.